Hola, hago este video para responderle a un amigo que me planteó el asunto de que todavía existía santidad en algunas partes de la Iglesia Conciliar. Y para ello se agarra de escritos de los papas en los que hablan de la gracia. Entonces, esto es para todos aquellos que estando en la Iglesia Conciliar creen que ahí puede haber gracia y hay que ver qué tipos de gracia hay ahí y cuáles no. Entonces, mi amigo, él dice que cuando ve gente como esta monjita orando frente al Santísimo, o esos curas que se matan todavía cumpliendo humanitariamente y cristianamente labores en las misiones, que ello es una muestra de la caridad, de la santidad que todavía hay en algunas gentes en la iglesia. Y textualmente sus palabras es: y que hay manifestaciones de la gracia que se llama gracia actual, y esa es la que veo en todos lados, o mejor dicho, en muchos lados de esta iglesia vaticana. Entonces, el asunto es que mi amigo cree que la gracia es una cosa que se da cuantitativamente, es decir, que es de cantidades, que puede haber poca o mucha gracia. Y su argumento es este: dice que lo espiritual no tiene partes, no tiene bordes, no tiene dimensiones físicas, no tiene alto, ni ancho, ni profundidad, y que pretender que la gracia de Dios es como un objeto sólido, como un pedazo de metal sin límites precisos, es no entender la naturaleza de la gracia. Y aún peor, dice, la gracia no es una sustancia mecánica, que se pierda o se recupera como quien cruza una línea pintada en el suelo. Entonces cree que todo es gradual, que hay grises en todo. Bueno, entonces aquí vamos a hablar de dos cosas. Del asunto de los grises, que todo es transición, que uno se va acercando a las cosas, o que puede haber mucha o poca gracia. Y luego sobre los tipos de la gracia y cuál podría ser que hubiera en la iglesia conciliar. Bueno, en este planeta hay 8,000 millones de personas, o el número que sea, son millones. Ahora bien, vamos a hablar de los grises. Para tu mala suerte, resulta ser que no hay grises, estimado. Ante Dios, esos 8,000 millones de personas solo pueden estar en uno de dos estados, hablando espiritualmente, posibles. Y estos estados son mutuamente excluyentes. O bien eres amigo de Dios, participas de la vida divina, o tienes infundida la gracia santificante en el alma y por lo tanto estás siendo contado entre los santos, o por el contrario, eres enemigo de Dios, porque estás en pecado, entre los cuales también está la herejía. Y toda persona que esté en pecado mortal, o el original simplemente, está contando entre los enemigos de Dios. No hay más, no hay otras posibilidades, no hay grises intermedios. O estás en pecado o estás en gracia. Punto. Y eso es lo único que importa al final de cuentas. Porque si tienes dinero, si no tienes dinero, si tienes salud, si no tienes salud, todo eso va a pasar. Todo eso va a pasar. Lo único que va a quedar al final es que o te salvas o te condenas. Y eso lo vas ya manejando desde esta vida. Si vives habitualmente en estado de gracia, tienes más posibilidades de salvarte que si vives habitualmente en estado de herejía o de pecado mortal cualquiera. ¿Sale? Entonces, olvidémonos de que existen los grises. Todos los grises que tú puedas saber no vienen al caso. Ahora, que tú o yo no podamos saber el estado del alma de una persona en particular, eso es otro asunto, Pero eso no significa que la persona esté en un estado de grisáceo espiritual, no. Eso significa que tú o yo no somos Dios, no somos tan inteligentes como Dios, o no tenemos la gracia que Dios les da a algunos de poder saber cuando una persona es su amiga o su enemiga. Pero eso, de ahí a decir que la persona está en un estado grisáceo de su alma, donde no está ni en el bien ni el mal, mi estimado, estás baboso. Una persona o está o en estado de gracia, o una persona está
como enemigo de Dios. Punto. Ahora, tú mencionas la gracia. Dices que esa gracia que tú ves en esas gentes, que tú ves en esa iglesia vaticana, bueno, primero, hay muchos tipos de gracia. Gracia actual, gracia de estado, gracia del momento, gracia santificante y no sé cuántos tipos más de gracia hay. Segundo, ¿para qué sirve la gracia? Y tercero, ¿quiénes pueden acceder a la gracia? Ahora bien, como tú hablas solamente de la gracia y que tú dices que esa es la gracia que tú ves en esas gentes de la iglesia conciliar, vamos a distinguir en este asunto básicamente dos tipos de gracia. Gracia actual y gracia santificante. Son los dos tipos de asuntos. Y antes de meternos con esos tipos de gracia, vamos a decir que todas estas gentes a las que tú te refieres aquí, todos ellos son en teoría profesionales de la fe. En esos en los que tú ves la disque gracia, son profesionales de la fe. ¿Qué quiere decir que sean profesionales? Bueno, todos esos sacerdotes, obispos, cardenales, religiosos, bla, 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 están implicados en que tienen que conocer bajo cargo de negligencia inexcusable todo lo relativo a su profesión. ¿Sale? Porque si tú te dedicas, por decir algo, a impuestos y resulta ser que no sabes cuáles son las causas de excepción de impuestos, pues mi estimado, que te den frescobote porque no sabes algo que tendrías que saber profesionalmente, estás obligado en conciencia a saberlo. Oye, no me lo enseñaban en la escuela, no es mi problema, porque el desconocimiento de la ley no se excusa por su ignorancia. Tú tendrías que saberlo porque te dices profesional de la contabilidad. Ahora bien, en la Iglesia Católica, un oficio que se desempeña dentro de la Iglesia Católica solo tiene razón de ser en cuanto a que ayude a la Iglesia Católica a transmitir la fe. Y solo hay una fe, la ortodoxa. Entonces, todos aquellos que no tienen la fe no pertenecen a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo ningún oficio dentro de ella, porque lo que permite la membresía a la iglesia es la fe. No hay fe, no estás en la iglesia, no tienes oficio dentro de ella. Punto. Y esto viene, es más, eso investígalo tú, pero está en un mandato papal, es parte del magisterio de la iglesia. Ahora, quedamos que íbamos a hablar sobre dos tipos de gracia básicos: la gracia actual y la gracia santificante. Y ya dijimos que hay otros tipos que no los vamos a mencionar. La gracia actual, Dios la da exclusivamente como un impulso transitorio para actuar. Es decir, no cambia a la persona, te impulsa a actuar para el cambio, ¿sale? Mientras que la gracia santificante no te impulsa a actuar. ¿Por qué? Porque ya operó un cambio en tu ser. Tú ya participas de la vida de Dios. Entonces ya no te impulsa la acción. ¿Por qué? Porque ahora es Dios mismo quien te impulsa la acción. Si es que tienes que actuar algo. Mientras que la gracia actual es solamente un impulso transitorio para que el hombre actúe. Ahora bien, la gracia actual se le da a todas las personas, o sea, no nada más a los conciliares. Se le da a los herejes, a los paganos, a los buenos, a los malos, a todos. ¿Para qué? Para que esa persona deje la maldad. Esa es toda la función de la gracia actual, que dejes la maldad y te conviertas. Y la gracia santificante es aquello que ya te hace penetrar en la vida propia de Dios, que ya no es parte de la naturaleza de los animales racionales de este mundo. Entonces, para que te quede claro, aquí está gráficamente cómo actúa la gracia actual. El pecador recibe un impulso para cambiar, salir, arrepentirse. Ahora, este pecador o este hereje tiene que cooperar con la gracia. Y si coopera, hará lo que tenga que hacer.
se va a arrepentir, va a reponer aquello que tenía que reponer, va a tener que va a tener que hacer lo que tenga que hacer para satisfacer esa culpa. Y una vez que tenga esa contrición, entonces vendrá la conversión y obtiene la gracia santificante. Ahora, tú dices, la gracia no es una sustancia mecánica que se pierde o se recupera con quien cruza una línea. Bueno, ¿qué nos dice el Concilio de Trento sobre lo de la justificación? Recordamos que en el Concilio de Trento estaba peleando precisamente con los herejes que decían que todos estamos salvados ya Cristo pagó por nuestros pecados, peca que no pasa nada, él ya pagó, punto. Entonces, el Concilio de Trento explica cómo sucede la justificación. Y nos dice el Concilio de Trento que cuando una persona se arrepiente sinceramente y lo hace por caridad, en el momento que se arrepiente esa persona, ya queda restaurada la gracia santificante y la amistad con Dios, ipso facto. Entonces, ¿cruza una línea? Sí, cruza una línea. Y a la inversa sucede lo mismo. En el momento en que tú consientes o actúas, porque a lo mejor sucede al mismo instante el consentir y el actuar, un pecado mortal, en ese mismo momento perdiste la gracia santificante, si es que la tenías. Entonces sucede en un instante, es como quien cruza una línea, sí, sucede en un instante. La conversión de Pablo fue instantánea. En el momento en el que él vio a Dios con su inteligencia, dijo, Señor mío y Dios mío, lo estoy regando. Así. Ahora bien, ¿esto nos libra de la confesión? No, porque también nos lo dice el Concilio de Trento. El sacramento de la penitencia ratifica y completa esa reconciliación inicial, porque ya declara judicialmente, mediante un acto judicial del sacerdote, que aplica esa absolución y obtiene la gracia sacramental. ¿Sale? Ahora, la gracia, cualquier gracia, la que me menciones, la gracia actual, la gracia santificante, la que sea, solo tiene una finalidad, la caridad, es decir, la unión con Dios por el amor a Dios mismo como bien. Y esta solo puede hacerse en la verdad, no puede amarse a Dios en la mentira, o lo que es lo mismo en la ortodoxia. A ver, para ponértelo más claro, no hay modo que alguien diga, yo soy un ateo, teísta, o budista, comunista, socialista, anglicano, evangélico, luterano, lo que sea, por la gracia de Dios. Mentira. Dios no le puede a nadie dar la gracia para que siga siendo ateo, teísta, budista, comunista, socialista, anglicano, lo que tú quieras. Y tampoco puede ser que alguien diga, yo soy modernista por la gracia de Dios. Entonces, eso es una contradicción de intereses. Dios lo que quiere es que abandones el error para que salgas de ahí y llegues a Dios, a la vida en Dios. Entonces, todos estos que tú me mencionaste aquí, todos estos, primero, como son profesionales de la religión, no pueden ignorar lo que tendrían que saber y deberían de saber, para empezar, que el Papa es infalible y que un concilio solo puede ser convocado por un Papa, y como Pablo VI y el camarada Nikita Roncalli no eran papas, entonces por lo tanto eso no fue un concilio. Tendrían que saber que eso no fue un concilio y que ellos no eran papas, porque son profesionales de la fe, tendrían que conocer todos los dogmas de la Iglesia Católica. ¿Sale? Ahora bien, si ya quedamos que Dios les da a todos la gracia para que salgan de la iglesia conciliar, porque nadie le puede dar la gracia para que sigan la iglesia conciliar, tú me vas a decir, espérame, es que ellos son herejes materiales, no saben que están haciendo mal. Bueno, vamos a analizar eso. Vamos a analizar a una persona que sea un hereje material. El hereje material es alguien que sin culpa, es decir, porque no ha habido negligencia de su parte, ignora una verdad de fe y solo podría acceder a la gracia santificante. Estamos hablando de adultos en uso de razón y bla bla bla.
porque no estamos hablando de niños recién bautizados ni nada de eso, ¿sale? Entonces, una persona solo puede acceder a la gracia santificante bajo unas condiciones estrictas. Primero, bautismo válido, porque esto te infunde la fe originalmente. Segundo, ignorancia invencible, que su error no provenga de la negligencia personal o de la soberbia de no querer buscar la verdad. Entonces, todos los profesionales de la fe son negligentes, no conocen todos los dogmas de la iglesia. Tercero, no tener pecados mortales, y esto incluye los de herejía. Cuarto, tener caridad perfecta, amar a Dios sobre todas las cosas y estar dispuesto a creer todo lo que Dios ha revelado a través de los papas, si lo conociera o si alguien se lo explicara. Es decir, sin oponer resistencia a conocer la verdad. Si alguien puede conocer la verdad y sale con no, estás idiota, no puede ser eso como tú dices, ya está haciendo resistencia. Entonces no tiene caridad perfecta, porque está anteponiendo sus creencias a lo que la iglesia ha dicho. Oye, estos son los dogmas, tienes que ajustarte a ellos sí o sí. No puede ser así como tú dices. Bueno, no lo creas, pero entonces ya no tienes caridad. Y si no tienes caridad, ¿de dónde sacas la santidad? O sea, para que me entiendas, en el momento en que un hereje material se enfrenta a la verdad definida por el magisterio y la rechaza, ipso facto es un hereje formal. Por lo tanto, no puede haber gracia santificante, porque estás cometiendo un pecado contra el Espíritu Santo, y por si no lo sabes, esos son de los que no se perdonan. Entonces, en el momento en que alguien rechaza querer investigar si aquello es verdad, oye, ese no es papa. No, estás idiota, ¿cómo no va a ser papa? Pelas. Ya no es un hereje material, ya es un hereje formal, porque rechazó querer conocer la verdad real, lo que la iglesia ha enseñado. Ahora bien, hablamos de la fe. Y la fe implica que la fe, para poderla tener, requiere un algo previo, requiere la verdad, la adhesión a la verdad. La fe precede a la caridad, dice en la Suma Teológica del Aquino, porque el hombre no puede tender a Dios con amor perfecto si no conoce la verdad de Dios por la fe. Entonces la santidad tiene un requisito previo, la fe, y la fe tiene una característica que es la ortodoxia. No hay ortodoxia, no hay fe, no puede haber caridad, no puede haber santidad. Punto. Ahora bien, cuando sí se acepta la fe, resulta ser que sucede un cambio en la persona, en el ser de la persona. Porque aquí hay una diferencia entre el ser contra el conocer, y decimos que hay un cambio ontológico en la persona cuando ésta acepta la fe católica. Y el cambio es ontológico, no es gnoseológico, no es solo el conocimiento. Si la fe solo fuera conocimiento, sería tener una información correcta. Pero fíjate, por ejemplo, el demonio tiene la información correcta sobre Dios. Él sabe que Dios es Dios, conoce los dogmas. ¿Rechaza a Dios? Sí lo rechaza, porque no puede tener la caridad. Es decir, el solo conocimiento no te da la aceptación del sometimiento de la voluntad ante Dios. Y cuando Dios ve ese cambio en la persona, es decir, rindo mi voluntad ante tu verdad, se realiza un cambio ontológico en el ser. Porque, contrario a lo que tú dices, que la fe no es la gracia no es una cosa, resulta ser que sí. Para Santo Tomás, la gracia es una entidad, un accidente cualitativo, de cualidad, que se adhiere a la esencia del alma. Entonces, una persona en gracia ya no es solo un ser natural, es una criatura distinta, no existe eso en la naturaleza de este universo. Su ser, su alma, se ha elevado por encima de la naturaleza al orden divino. Ese algo que Dios le dio, esa gracia, es una cosa nueva que no puede alcanzar la sola naturaleza. Entonces, si es un algo, y eso se adquiere así,
en el momento en que un niño es bautizado, en ese momento, así, cayó el pecado mortal. Ya está contado entre los santos. Ya no es un ciudadano natural de este universo. Ya es un ciudadano sobrenatural del reino de Dios. Ahora bien, lo que tú me estás diciendo es la herejía del fideísmo. ¿Por qué? Porque tú ves a una monjita llorosa delante de una galletita, porque sabemos que en el Novus Ordo ya no existen los sacramentos reales, y dices, oh, ahí veo la gracia de Dios. Mentira, no ves nada. Si acaso ves a una monja llorosa, pero no puedes ver su alma para ver su fe, si la tiene o no. Lo que sí puedes saber por la razón, y esto te lo dice la pura razón, es que en algún momento dado tuvo que haber oído en estos años que Juan Pablo no fue un papa, que Bergoglio cometió errores, que la Pachamama, o sea, tuvo que haber tenido en algún punto un punto de entrada para decir, aquí hay algo raro. Y no lo hizo, no le rascó. Y déjame recordarte lo que pasó con Pilatos. Pilatos tenía enfrente a la verdad. Y cuando le dice, yo fui enviado por Dios a predicar la verdad. Y Pilatos le vale Wilson, dice, ¿la verdad? ¿Qué es la verdad? Espérame, pero no vengas con cuentos. Estamos ahorita aquí en un juicio. ¿Cómo que me voy a meter a discutir contigo asuntos filosóficos? Despierta, no seas tonto, estamos en un juicio. Y desperdició la oportunidad de su vida por mantenerse políticamente correcto. Entonces, el fideísta es presa fácil para el falso profeta o el jerarca que le enseña el error. Entonces, el fideísmo es una falsa piedad. Lo de esa monja llorosa es una falsa piedad. ¿Por qué? Porque no acepta la verdad real de la iglesia hoy en día. Ese tipo no es el papa. Y para que ella pueda tener la gracia santificante requiere la fe completa. Entonces, el que desprecia la razón, es decir, no, yo no me voy a meter a investigar eso, ya despreciaste la razón. Despreciaste la única herramienta que Dios te dio para acceder a la verdad. Cuando se te presentan las narices, de esto nos lo han dicho todos los papas, que si niegas un dogma, niegas toda la fe católica. O sea, basta con que niegues uno, ya no tienes la fe católica. Y su santidad Pío XII nos dice que en la iglesia solo están los que profesan la verdadera fe. Un dogma que tú no quisiste tragarte, vámonos, para afuera, ya no eres parte de la iglesia. Entonces tú siempre sales como que se van a condenar todos los modernistas. Nah, no puede ser, estás baboso. Y que solo 5 gatos sedes se van a salvar. A ver, espérame. Dogma. Existe la gracia suficiente. Dios da a todos la gracia suficiente para que nadie tenga excusa de no salvarse. O sea, no hay una sola persona de los que están en el infierno que no haya tenido la oportunidad de salir del error. Si es que está ahí por herejía, si fue por otro tipo de pecados, no me meto. Pero a los que están ahí por herejes, y aún a los pecadores normales, a todo mundo le da Dios la gracia suficiente para abandonar o el pecado o la herejía. No hay nadie en todo el mundo, en todo el universo, en todo el tiempo de la humanidad que no haya tenido la gracia suficiente para salir o del error o del pecado. Pero muy pocos la aprovechan como gracia eficaz, que es la que logra que la persona actúe, que coopera con la gracia para salir o de la herejía o del pecado normalito. Ahora bien, nos dice Fray Eusebio de Nirenberg en su libro de lo eterno y lo temporal, sobre lo eterno y lo temporal, que la gracia, hay momentos decisivos en la vida de una persona que en los cuales lo marcan para siempre, donde o acepta o rechaza la gracia en el momento. Ahora bien, el grifo de la gracia actual, la que te puede sacar del error, no está abierto siempre. Depende que la persona coopere con las gracias para que Dios le dé más. Y si una persona obstinadamente rechaza las gracias, esa persona
no se va a salvar. Y no es que Dios le cierre a esa persona por ingrata, no me hiciste caso con la gracia, te la corto. No, es que esa persona se busca esa ceguera. ¿Por qué? Porque cuando el alma ya está tan desviada de Dios, ya ni siquiera alcanza a escuchar la voz de la conciencia y tampoco escucha la gracia actual. Y es culpa de la persona. ¿Por qué? Porque no quiso cooperar con la gracia actual en su momento. A ver, espérame, te la voy a poner más fácil. Todas estas monjas llorosas y todos esos curitas y todos estos 8,000 millones de personas, pero sobre todo estos profesionales de la fe, en algún momento a lo largo de su vida, Dios les tuvo que iluminar la conciencia y decirle, oye, aquí estás en el error, abandona esto y hazte ese de vacante, a cómo están las cosas, para que te puedas hacer católico, porque siguiendo en la iglesia conciliar no estás en la verdad. Y eso tuvo que sucederle a todos o les va a suceder en algún punto antes de su muerte, porque si se mueren por herejes, por haber rechazado la verdad que Dios en un momento dado les dio, de decir aquí estás en el error, es su culpa, no es de Dios. Gusto en verlos a todos, perdonen el tiempo de ausencia.